Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es César Marcus. Esto es Cómo escribir un libro. Hoy vamos a hablar de un tema importante que es el calendario. Ese calendario que todos conocemos, que tiene 12 meses, eh, meses de 30 días, algunos de 31, otros de 29, depende del año bisiesto, donde podemos festejar Navidad, Año Nuevo, el Día de la Patria, nuestro cumpleaños. Pero ¿cómo se llega a eso? ¿Cómo llegamos a tener un calendario en común? La historia del calendario se remonta en civilizaciones muy antiguas, por ejemplo los sumerios, los egipcios. Ellos se basaban en ciclos astronómicos, basados en la época de la lluvia, la cosecha, la sequía, que eran los puntos importantes que les importaba a ellos para poder conmemorar, eran las fiestas. La fiesta de la lluvia, la fiesta... No caía siempre, es decir, si tenemos que tomar hoy con el calendario actual, nunca era el mismo día, porque un día llovía, el otro día, el año siguiente llovía un mes después, un mes antes. La cosecha pasaba lo mismo, dependía un poco de cuándo llovía para que la cosecha esté a punto. Cuando venía la sequía, venía. Entonces, los calendarios no eran como ahora, tan especial, tan fijos. Después se le agregaba, por ejemplo, la festividad del faraón, la festividad del rey, en el caso de los sumerios. Entonces, o cuando el rey o el faraón tenían un hijo, se agregaba esa festividad. Es decir, tenía mucho que ver con ellos mismos más que con el contexto externo. Cada uno manejaba su propio, porque aparte no había comunicaciones. Entonces, la relación era entre ellos. Y todo lo que estaban alrededor también tenían su calendario en base a la cosecha, a la lluvia, a la sequía. Uno de los primeros calendarios precisos, por llamarlo de alguna manera, lo introdujo Julio César, que fue el calendario juliano, allá por el 45 a.C., recién 2000 y pico de años antes. Este calendario se empezó a basar en el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Es cuando hablamos que en la Edad Media se empezó a hablar de que la Tierra giraba alrededor del Sol y no que era el centro del universo. Ya vemos que en Roma ya se sabía eso. Ya habían medido que la Tierra giraba alrededor del Sol en exactamente 365.25 días. Ese era el calendario juliano. ¿Qué agregaban? Un año bisiesto cada 4 años, como ahora, para que ese 25% de un día se complete en un día completo. Pero no era muy preciso, pero era lo más parecido a lo que tenemos ahora. Tal vez los meses no eran de 30 días, eran de 29, tenían 13 meses en vez de 12. Había algunos cambios, pero era en el total eran más precisos, eran muy precisos. Recién en 1582, cuando después que se acepta que la Tierra gira alrededor del Sol, la Iglesia lo acepta, el Papa Gregorio XIII introduce el calendario gregoriano para corregir estos desajustes, porque claro, el calendario juliano no coincidía exactamente. En ese momento, por ejemplo, el nacimiento de Cristo para el calendario juliano era el 25 de marzo y empezaba el año. El año empezaba lo que sería hoy el 25 de marzo. ¿Por qué? Porque era la época de las lluvias, la época del momento de las fiestas. Entonces, cuando empiezan a corregirlo, se dan cuenta que hay una diferencia de 10 días entre el calendario juliano y el calendario gregoriano. ¿Y qué pasa? ¿Cómo hacen para que empaten? Y eliminan 10 días. El Papa Gregorio XIII da la orden de que se ajuste el calendario a la duración real del año y se establece los años bisiestos de 4 años, eso lo respeta. Pero estamos hablando de 1582, pero recién en Inglaterra el calendario juliano es reemplazado por el gregoriano en el 1752.
Pensemos que los ingleses eran protestantes, siempre lo fueron, entonces no redaban mucho, no compatían mucho con lo que decía el Papa. Estos 11 días de diferencia que había entre un calendario y otro, es decir, tenían que hacer que Inglaterra también salte esos 11 días. En Inglaterra y en las colonias inglesas. Ya los ingleses estaban por llegar ya estaban en Estados Unidos, ya habían varias colonias. Entonces, del 2 de septiembre se pasa al 14. Hay 11 días que desaparecen. Porque había que comprimir todo eso y volver a comenzar. Por supuesto, el cambio causó disturbios, hubo muchas revueltas en Inglaterra. En la parte católica no tanto, porque si lo decía el Papa estaba bien, pero pensemos que los protestantes son más liberales, entonces había que hacerles comprender cuál era el cambio. Algunos decían que les habían robado 11 días de vida. No, eran 11 días, se contaba diferente. No había nada, no tenía nada que ver con lo que uno iba a vivir o no. ¿Cómo se pasa eso? El primer día en Inglaterra, durante 600 años, el primer día del año no era el 1 de enero, sino el 25 de marzo, como dijimos. ¿Por qué? Porque era conocido como la fiesta de la Anunciación, o el Día de la Dama, porque era el día que el arcángel Gabriel le dijo a María que estaba embarazada, que iba a tener un Mesías, el 25 de marzo. Por eso, a los 9 meses Jesús nace el 25 de diciembre. Entonces se suponía que ese día, 25 de marzo, era el día de la Anunciación. Y era el día que empezaban a contar los ingleses como el día del primero del año. No el día del nacimiento, sino el día de la gestación. Eso es muy importante a nivel religioso y a nivel social. Cuando tienen que pasar al 1 de enero, que tampoco es el día del nacimiento, es el día de la circuncisión. Es decir, cuando Jesús se hace judío. Pensemos que a los 7 días del nacimiento de un judío le tienen que hacer la circuncisión para que forme parte del judaísmo. Es decir, festejamos el 1 de enero como el día que Jesús pasa a ser judío, porque nació el 25. Entonces, hay todo un tema, y recién en 1751 pasamos a... El año 1751 para los ingleses duró menos. Empezó el 25 de marzo y terminó el 31 de diciembre. Un año corto. Porque a partir de 1952 ya empezaron a contar los años como todo el mundo, como gran parte del mundo. Es decir, fue un año de 280 días. Por supuesto, había este cambio de calendario juliano a gregoriano. Necesitaba varios cambios, varia implementación. El calendario juliano implementado en el 46 a.C. tenía un error de 11 minutos. Es decir, que a lo largo de 1000 y pico de años terminó teniendo una corrección de 128 años. Y ahí había un problema. Con el tiempo el calendario gregoriano fue ganando. Por eso hoy tenemos, por ejemplo, estas fechas de cambio que hay entre el 11 de enero y el 13 de enero, que fue el cambio del calendario. Muchos ingleses se quejaban, querían ver cómo caían las fiestas religiosas. Muchos terminaron festejando el 25 de marzo como día de Navidad, que no era Navidad, no era Natividad, sino era Anunciación.
Y al cambiarlo por el calendario, en vez de caer el 25, el nacimiento el 25 de diciembre, caía el 6 de enero. ¿Por qué? Porque había una diferencia de días, de 11 días. Entonces, había todo un tema muy complejo para poder encajar todos que tengan el mismo calendario. Hoy tenemos consecuencias de eso. Por ejemplo, George Washington, para algunos nació el 11 de febrero de 1732. Para otros nació el 22 de febrero de 1732. Porque recién en 1751 cambió el calendario. Entonces tenemos dos fechas de nacimiento diferentes. Es decir, todo lo que pasó antes de 1750 para Inglaterra y para sus colonias inglesas tienen dos fechas. Por eso en algunos lugares figura como 31-32, porque no terminan de saber muy bien el año exacto de nacimiento. Pero es un simple cambio de calendario. Hoy el calendario gregoriano sigue siendo utilizado por gran parte del mundo. Existen variantes religiosas. Por ejemplo, el islamismo se basa en la luna, pero ajusta por ciclos solares. Es decir, termina teniendo los 365 días, pero con 29 días por mes, con 13 meses. El calendario chino es lunisolar y ha sido continuamente en China se usó por 4.000 años. También combina los ciclos solares, los ciclos lunares con los solares para determinar las fechas. Rige el ciclo de la luna de 29 días y lo ajustan con 13 meses. Dependiendo del año, las fases solares, las fases lunares. Cada mes comienza con la luna nueva y exactamente dura 29 días y medio. Entonces ese mediodía que sobra lo van agregando para otro mes cada 4 años. El calendario hebreo igual, también es un calendario lunar solar. Se agrega, en los chinos se agrega un año bisiesto, no un mes bisiesto. Como tienen meses de 29 días, cada 4 o 5 años se agrega un año bisiesto. Se agrega un año de más. Hay un año que se repite. Entonces, como vemos, cada 3 años exactamente. Como vemos, el calendario que hoy es común para nosotros, que lo tomamos como algo exacto, es exacto, sí, es el más exacto que tenemos, pero no es como comenzó. Eso es todo. Muchas gracias.